magnético. Magnético. Profe, Sí. profe, no se olvide hacer un repasito de Sí. igual geométrico y porque no llegó a hacer muchos ejercicios, si no me equivoco casi ninguno. A ver, Entonces, para que quede fíjese, claro ese tema. eso lo dejamos para la semana que viene, ¿ya? Queremos cubrir esto para asegurarnos de que al parcial llegamos con todo bien, ¿ya? Entonces, la semana que viene hacemos ejercicios de lo que hemos visto, lugar geométrico y los teoremas, Thevenin, Norton, máxima potencia, ¿ya? Entonces, quiero asegurarme, ¿no?, de poder cubrir esto, porque si no, yo creo que sí llegamos, ¿ya? Entonces, jóvenes, fíjense. Me hacen acordar, ¿ya? Fíjense, jóvenes. ¿A qué cosa nos referimos con acoplamiento magnético? Esto es muy importante porque el resultado de esto es el transformador. Como resultado de esto aparece el transformador. Y aparece el autotransformador. Aparecen las máquinas eléctricas, ya sea de continua o de alterna. Si nosotros, por ejemplo, nos remontamos a un imán natural en donde esto es norte y esto es norte, así ven. Entonces, acá hay flujo magnético. Pero fíjense, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado de esto es que uno de estos, si este está fijo y lo acercamos, prácticamente este va a ser rechazado. Entonces se produce un movimiento, así ve. Y todas las máquinas eléctricas tienen la interacción de flujos magnéticos, es decir, toda máquina eléctrica es producto de la interacción de flujos magnéticos. Así, ya sea las máquinas de continua o las máquinas de alterna, van a utilizar esta interacción, ¿no? Esta interacción. Para que ustedes tengan una idea, fíjense, un motor trifásico, así ven. En el estator tiene un devanado trifásico que puede estar conectado en estrella, así ven. Esto de acá se conecta a una fuente trifásica de tensión alterna que va a tener una frecuencia determinada. Como resultado de esto aparece I sub R, I sub S, I sub T. Así es. Y esas corrientes entran a cada fase y generan flujos magnéticos. Por ejemplo, acá se va a generar un flujo R, acá se genera un flujo S, por acá se genera un flujo T. Pero si nosotros analizamos esto de acá, es generado ¿por qué? Por una corriente alterna. Y esa corriente alterna, nosotros sabemos que va a tener este desempeño, está oscilando, así ve. Entonces, como resultado va a generar este flujo. Pero este flujo no va a ser constante, sino que es un flujo que está creciendo, es decir,
Cuando la corriente vale cero, este flujo es cero. Cuando la corriente crece, este flujo va a ir creciendo, así ve, hasta llegar a un máximo. La corriente va disminuyendo, este flujo va disminuyendo. Cuando la corriente está acá, el flujo es cero, pero de ahí se invierte y crece, pero en sentido contrario hasta un máximo. Y de ahí va decreciendo, es decir, este flujo es un flujo que está variando, así ven. Igual es este, igual es este. Entonces, cuando ustedes lleven máquinas y sumen estos dos flujos, el resultado es este, un flujo que va a ser constante, pero que va a ser giratorio, es decir, no es estático, sino que está girando. Así. Esto se produce ¿dónde? En la parte fija, el estator. Esto se produce en el estator. Y en el rotor hay otro imán, que con este se va a acoplar. Esto es el norte, esto es el norte, esto de acá es el sur, y se acopla norte con sur, norte con sur. Y como este está girando, al rotor lo acopla y lo hace girar, y tenemos el motor. Entonces, como resultado de estos flujos, tenemos las máquinas como motor, pero también vamos a tener la máquina como generador. Entonces, esa es la importancia de estos flujos magnéticos. Ahora, fíjense, el principio es toda corriente que circula por un conductor, produce flujo, líneas de flujo. Entonces, si yo tengo un conductor, por ejemplo este, así de, y hago que ingrese una corriente por acá y salga por acá, dependiendo de la naturaleza de esta corriente puede ser DC. ¿Y cuándo vamos a tener corriente DC? Cuando nosotros utilicemos un circuito con una fuente continua. Por ejemplo, este de acá, una tensión, por acá va a estar mi conductor, y una resistencia para limitar la corriente. Entonces, por aquí circulará una corriente que es constante, continua, y va a pasar por este conductor y va a generar flujo. ¿Cómo hallamos el sentido del flujo? El dedo pulgar ingresa en el sentido de la corriente y los otros dedos me indican el sentido del flujo. Es decir, acá va a haber un flujo así de. Así. ¿Que va a tener qué sentido? Va a tener este sentido así de. Entonces, fíjense, pero este flujo es resultado de ¿qué? De una corriente que no varía. Entonces, esto será un flujo constante. Así de. Entonces, ese flujo se estableció y no varía porque es constante. Ahora, yo quiero concentrar ese flujo. ¿Qué cosa hago? Hago esto de acá. Así. Y lo saco por acá. Entonces, significa que mis líneas de flujo van a circular por acá y cierran su circuito, ¿no? Así. Así. Este flujo se concentra y tiene ya su dirección determinada, pero sigue siendo un flujo constante porque es producida por una corriente continua que no varía. Entonces, esta es una forma de producir flujo, pero también nosotros tenemos otro tipo de fuente, que es la
alterna. Entonces, cuando yo tengo una fuente alterna, tenemos esta forma de corriente, es decir, la corriente aplicada a un circuito va a estar oscilando, va a estar cambiando, forma positiva, negativa, positiva, y así está alternando. Entonces, cuando nosotros apliquemos a un conductor así una corriente, pero que ya no va a ser constante, sino que es una corriente que está variando. Entonces, alrededor del conductor también se genera un flujo. Es decir, voy a tener esto así, ¿ve? Así. Pero ¿cuál es la diferencia con esto? El sentido lo hallamos siempre un dedo pulgar siguiendo el sentido de la corriente. Y estas líneas de flujo vendrán así. ¿Ve? Estas líneas de flujo tienen la característica que son líneas cerradas y tienen una dirección. Pero ya este flujo no es constante, es un flujo alterno. Y si hago un montón de espiras así, ¿ve? Y introduzco esta corriente AC, vamos a obtener también el flujo un poco más concentrado, pero que se irá una parte por la parte superior y la otra parte por la parte inferior. Así de, este es un flujo AC. ¿Y qué entendemos por un flujo AC? Lo que hemos visto, fíjense, cuando mi corriente sea cero, voy a tener un flujo cero. Mi corriente va creciendo, es decir, empieza en cero y va creciendo así, ¿ve? En este sentido. Llega a un máximo y después va creciendo. Llega al valor de cero acá y de ahí se invierte y está así, ¿ve? Es un flujo que está oscilando de acuerdo a la frecuencia o el periodo de la onda que nosotros estamos aplicando. Entonces, este flujo es un flujo alterno. Y este flujo tiene importancia, ¿por qué? Porque existe una ecuación que nos representa esto. ¿Ve? Así de. ¿Qué cosa es E? E es una tensión inducida. Es decir, yo tengo una tensión inducida. Tensión inducida. Este menos, vamos a ver qué cosa significa. Esto es un número de espiras. Número de espiras. ¿Y esto qué cosa es? La derivada del flujo. La derivada no es otra cosa que la variación del flujo respecto al tiempo. Entonces, esta fórmula me indica que existe tensión inducida si yo tengo algo en donde se puede inducir un metal, unas espiras, y si tengo un flujo variable. Entonces, si yo acerco, por ejemplo, a este flujo alterno, acerco un paquete de espiras así, entonces, este flujo alterno en estas espiras va a inducir una tensión que va a estar de acuerdo a esta ley. Pero si yo, por ejemplo, acá, en este paquete o flujo, meto un paquete de espiras, la tensión que se va a inducir acá, ¿cuánto va a ser? Cero, porque el flujo es constante. La derivada de la constante es cero y mi tensión que se va a inducir allá prácticamente es cero. Entonces, tenemos tensión inducida cuando tenemos un flujo alterno. ¿Y qué significa este signo menos? Este signo menos, muchos asocian esta ecuación
a lo que es acción, acción y reacción en la parte magnética, así de acción y reacción. Nosotros sabemos que en mecánica existe el principio de acción y reacción. Igual acá se asocia esta ecuación a este principio, así de, pero en la parte magnética. ¿Por qué? Porque esta tensión que se induce, por ejemplo acá, ¿no? Acá yo tengo este paquete de espiras, de N espiras, que lo meto dentro de el campo de acción de este flujo alterno. Como resultado, ¿qué cosa obtendré? Obtendré acá una tensión inducida, así ve. Entonces, acá hay tensión, pero no hay corriente. Para que exista corriente, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Tengo que cerrar el circuito, así ve. Y recién aparece la corriente como producto de la tensión que se induce en este paquete de espiras. Pero esto genera una corriente que va a pasar ¿por dónde? Por este paquete de espiras. ¿Y cuál va a ser su efecto? Generar un flujo, pero que ese flujo debe oponerse ¿a quién? Al que lo origina. ¿Quién lo origina? Este flujo que en este instante está yendo para la izquierda. Entonces, la corriente que aparece como producto de una tensión inducida tiene que oponerse e irse a la derecha. Cuando esto se vaya a la derecha, esto va a irse para la izquierda. Entonces, como conclusión, ¿qué cosas sacamos? Que si nosotros tenemos un flujo alterno y yo acerco algo donde se puede inducir tensión, ahí aparece tensión. ¿Por qué decimos se puede inducir tensión? Porque de repente yo acerco un plástico o un pedazo de plástico. En el plástico no se va a inducir tensión. Pero si yo acerco un pedazo de metal, en ese metal aparece una diferencia de tensión y por lo tanto aparecerá una corriente. Y esa corriente se va a oponer a este flujo. ¿Correcto, jóvenes? Eso es lo que sucede y el uso de esto es variado porque generalmente, como les explico, aparece el transformador, aparece el autotransformador, aparecen las eléctricas y también lo usan como elemento de control, como un sensor. Hay un sensor que se llama inductivo, sensor de posición inductiva. Entonces, es algo así, como esto, ¿no? Que maneja dos contactos, así de uno cerrado y otro abierto. Entonces, el símbolo de esto es algo así como esto, ¿ve? Pero en la parte inferior tiene el símbolo de una inductancia. Entonces, si hay algo que yo quiero detectar y es ese algo que detecta, produce un flujo, inmediatamente lo detecta por medio de la tensión inducida y en cierto umbral va a cerrar esto y va a abrir esto. Entonces, esto podría usarse para conectar circuitos. Por ejemplo, este que se cierra podría prender la luz de un garaje o de una puerta. Alguien se acerca, detecta la presencia y lógicamente lo que va a hacer es prender la luz. Así como existe inductivo, hay capacitivo, pero el capacitivo detecta no solamente el flujo magnético, sino que detecta también otras variables. Entonces, jóvenes, fíjense, esto tiene un gran número de aplicaciones y para nosotros en este curso nos compete estudiar esta parte que se conoce como el acoplamiento. Entonces, lo que vamos a tener es esto de acá, ¿ver? Una bobina
una bobina así, a la cual le aplicamos una tensión alterna. Como resultado de eso, aparecerá una corriente alterna. Fíjense, y acá, en el propio devanado, hay una autoinducción. ¿Cómo podemos notar eso? Porque imaginemos nosotros, esta es una bobina, yo lo estiro, y mi circuito se va a convertir en esto. Este conductor estirado va a tener una longitud y va a regresar y se cierra el circuito así. Si yo aplico 220 ángulo cero, por acá aparecerá una corriente, ¿ve? Pero ¿cuál será la magnitud de esta corriente? La magnitud de esa corriente será la tensión aplicada sobre el R, porque esto para esa fuente va a ser una resistencia. Y la resistencia está evaluada por ¿qué cosa? Rho por L sobre la sección. Creo que el cobre punto 75, ¿no? No sé si pueden ver en internet la resistividad del cobre, punto 0, creo que es punto 0,175. Longitud, supongamos que esto tiene 20 metros y tiene una sección de punto 25 milímetros cuadrados. Entonces, esta ecuación de acá me permite tener la resistencia en ohmios. Ese valor lo podemos calcular, 0,175 por 20 entre 0,25. Eso me da un valor de 1,4. 1,4. Entonces, mi corriente sería 220 entre 1,4. Hablamos de una corriente alta de 157 amperios. Fíjense, pero cuando tenemos esto así, la corriente no es tan alta, es una corriente baja, porque acá hay una especie de autoinducción. Entonces, para nosotros, ¿no? Para nosotros, esto de acá es una fuente de flujo, porque al pasar la corriente, por acá se va a originar flujo magnético, que se va a disipar hacia ambos lados de esa bobina. Entonces, si yo acerco por acá otra bobina, por ejemplo, lo coloco por acá, así. Entonces, ¿qué va a suceder? Este flujo, produciendo esta bobina 1, va a acoplar con la bobina 2 por medio de estas líneas de flujo, así. Y este flujo es un flujo alterno. Entonces, lo que va a ver la bobina 2 es un flujo que está variando. Entonces, como resultado, acá aparece una tensión. Esto sería la tensión en la bobina 1 y acá aparece una tensión en la bobina 2. Así ven. Pero la tensión en la bobina 1 es menos el número de espiras de la bobina por la variación del flujo respecto del tiempo. Esto es la tensión en la bobina 1. La tensión en la bobina 2 es menos el número de espiras. Acá tendré N2, acá tengo N1 espiras, menos N2, variación del flujo respecto del tiempo. Entonces, si nosotros dividimos ambas ecuaciones, vamos a tener ¿qué cosa? El menos se va, esto se va porque es el mismo flujo,
y tendremos que esto es directamente proporcional a N1 y N2. Y esto de acá es la ecuación del transformador. La ecuación del transformador. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que si yo tengo, por ejemplo, acá veo 220 voltios, así, y tengo N1 igual a 100 espiras, y a N2 le doy 50 espiras, ¿qué cosa es lo que voy a tener? Planteamos esta ecuación de la tensión E1 es 220, el número de espiras 1 es 100, el número de espiras de la bobina 2 es 50. Acá tenemos el voltaje del secundario. A esto se le llama primario y a esto se le llama secundario. Entonces decimos, a esto le asignamos el nombre de primario. A esto le asigno el nombre de secundario. Así ves. Entonces, esta ecuación prácticamente nos está diciendo voltaje primario es a voltaje secundario como el número de espiras del primario es al número de espiras del secundario. Entonces, vamos a tener que, ahí aparece lo que se llama relación de transformación. Y para nosotros, la relación de transformación, en este caso, ¿no? Es esto de acá, relación de transformación. Relación de transformación, en este caso, tengo 100 entre 50. Esto es igual de 1 a 2, así es un medio. ¿Y qué conocemos? La tensión del primario. Tenemos tensión del primario es a tensión del secundario como 220. Esto de acá, que no es conocido, es de 2 a 1, así, 2 a 1. Entonces, esto me indica que el voltaje secundario será igual a 220 dividido entre 2, que me da un valor de 110. Fíjense. ¿Qué pasó con mi tensión? Disminuyó. Entonces, a esto se le conoce como un transformador reductor. Y eso lo conseguimos solamente colocando en el secundario la mitad del número de espiras del primario. Así. Ahora, yo quiero duplicar la tensión. ¿Qué hacemos? En el secundario colocaré el doble de espiras del primario. Entonces tendremos esto. Acá primario, tendríamos acá 100 espiras. Le aplico una tensión alterna de 220, pero en el secundario duplicamos el número de espiras, es decir, acá vamos a tener 200 espiras. Y queremos ver cuánto es la tensión del secundario. Entonces, aplicamos nuestra ecuación. Voltaje primario es a voltaje secundario como número de espiras primario es a número de espiras secundario. Entonces tendré 100 entre 200. Ahora la relación de transformación es un medio. Como mi voltaje primario es 220,
220, voltaje secundario como 1 a 2. Entonces, mi voltaje secundario ahora va a convertirse en 440. Fíjense, duplicamos el voltaje de entrada. ¿Y a esto cómo le llamamos? Si a esto le llamamos un transformador reductor, este será un transformador elevador. Transformador elevador. Así ven. Correcto, jóvenes. ¿Aló? José, sí. Sí. ¿Aló? Sí, sí. Fíjese, así aparece el transformador.
que me permite elevar o reducir la tensión. Y eso es importante, sobre todo cuando tenemos, esto funciona en tensión alterna, ¿no? Y fíjense, ¿qué cosa nos falta acá para completar la ecuación? Porque acá vemos voltaje primario, voltaje secundario, número de espiras primario, número de espiras secundario. Acá nos falta el otro parámetro que existe en la parte eléctrica. ¿Y qué cosa es? La corriente. Así de. Entonces, ¿cómo si introducimos la corriente ahí? De la siguiente forma, ¿ve? ¿No? Yo tengo mi transformador. Ahí está mi transformador con su primario y secundario. Acá yo tengo tensión primaria, tensión secundaria, número de pilas primario, número de pilas secundario. Así ve. Cuando yo conecto una fuente alterna, aquí, entonces se produce el fenómeno. Hay corriente alterna, aparece el flujo que los acopla y acá aparece una tensión secundaria y acá una tensión primaria. Entonces, fíjense, dentro de este transformador, ¿no? Dentro de este transformador, yo considero y digo, este transformador es un transformador ideal para estudiarlo, ¿no? Lo consideramos como un elemento ideal. Y si es un elemento ideal, significa que las pérdidas, esto significa que las pérdidas son prácticamente cero, ¿correcto? Y si las pérdidas son cero, lo que podemos decir es lo que entra, lo que entra, sale. ¿Correcto? ¿Aló? ¿Así? Ah, ya. Hoy día solamente. Ya, ya. Ya. Fíjense, jóvenes. Entonces, la pérdida cero significa que la energía o la potencia que entra es igual a lo que sale. Entonces, eso nos permite a nosotros poder justificar que la potencia aparente que entra al transformador va a ser igual a la potencia aparente que sale. Así de. Así. Entonces, la potencia aparente que entra como módulo es el producto de el B de entrada, que es el B primario, por la corriente de entrada, que es la corriente en el primario. Y esto será igual a la potencia aparente que sale, el módulo que es el voltaje de salida por la corriente de salida. Entonces, aquí nos permite ya asociar voltaje primario, voltaje secundario, número de espiras del primario, número de espiras del secundario. Esto es relación de transformación y también podemos incluir corriente del secundario, corriente del primario. Y esta es la ecuación o relación para el transformador. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Así es. Relación de transformación. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con nuestras corrientes? Nuestras corrientes son inversamente proporcionales. Es decir, si yo tengo una relación de 2, eso significa que el número de espiras del primario es el doble del número de espiras del secundario. 2. Para la tensión primaria,
es 2 veces tensión del secundario. Mi tensión del secundario disminuye. Pero ¿qué pasa con mi corriente? Mi corriente, si la relación de transformación es 2, significa que mi corriente en el secundario es el doble de la corriente del primario. Es decir, en el transformador, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería un en este caso, que si la relación de transformación es igual a 2, se trata de un transformador reductor, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Entramos así, número de espiral primario 100, esto sería 50, hablamos de 220 acá, y acá aplicamos nuestra fórmula, ¿no? Acá tendríamos nuestra corriente primaria, corriente secundaria. Y tendríamos voltaje primario es a voltaje secundario, como 100 es a 50, esto sería 2, y esto sería como corriente secundaria, corriente primaria. Entonces, el voltaje del secundario sería la mitad. Acá tendríamos 110 voltios, ¿correcto? Entonces, esto es un transformador reductor. ¿Qué pasa con la tensión? Disminuye. Fíjense, la tensión comparada con esta de acá disminuye. ¿Y qué pasa con la corriente? La corriente del secundario, despegando de acá, sería 2 veces la corriente del primario. Es decir, si yo coloco carga eléctrica acá, así, esta corriente va a ser 2 veces la corriente del primario. Entonces, por un lado, la tensión disminuye, pero por otro lado, la corriente aumenta. Entonces, esa es la característica del transformador. Si acá fuera un elevador 200, acá voy a tener 440, mi tensión aumenta, pero mi corriente disminuirá acá, disminuye. Y esto es muy importante, sobre todo cuando necesitamos enviar energía. Por ejemplo, fíjense, hay diferentes tipos de generación de energía eléctrica. Por ejemplo, por acá está Lima. Lima es uno de los centros de mayor consumo de energía eléctrica. Entonces, hay centrales térmicas que están cerca y que inyectan su energía cerca a Lima, están cerca. Entonces, no tienen que transmitir tramos muy largos. Pero, por ejemplo, si hablamos de la central hidroeléctrica de Mantaro, estamos por acá, ¿ves? Y tenemos que ir a Huancayo, ¿no? A Huancayo, y de Huancayo transmitir a Lima, así ven. Entonces, estamos hablando de líneas de transmisión largas. ¿Y qué cosa es una línea de transmisión? Una línea de transmisión es un conductor, así ven, que va a estar hecho para el nivel de tensión de trabajo y para la corriente que va a llevar. Si la corriente
que tiene que llevar este conductor es una corriente muy alta, ¿qué debe tener este conductor? Una sección o un área también muy alta, ¿no? El fabricante fabrica y nos indica de acuerdo a una denominación. Por ejemplo, el THW, 2.5 milímetros cuadrados. Es un conductor con aislamiento exterior, termoplástico. Entonces, esto puede llevar, creo que hasta 15 amperios. Si yo quiero que circule más esta área, tiene que aumentar 4 milímetros cuadrados. Entonces, si yo tengo que transportar corrientes altas, eso tengo que hacerlo con conductores de una sección mayor. Entonces, si la sección es mayor, el conductor tiene mayor peso, ¿no? Y los soportes deben ser las estructuras que soportan esos conductores, deben ser más fuertes. ¿Correcto, jóvenes? Fíjense. Entonces, si yo trato de enviar energía, la que se consume en Lima, que son corrientes altas, a través de estos conductores, tendría que utilizar conductores de una sección bien grande y las estructuras van a encarecer porque van a tener que soportar a esos conductores de gran peso. Entonces, lo que se hace es tratar de reducir la sección. Eso es un primer criterio. Otro criterio, el conductor que lleva la energía va a ser representado por una resistencia del conductor más una reactancia inductiva. ¿Correcto? ¿Cómo aparece esta inductancia? Por la inducción magnética. Yo tengo un cable, otro cable, por acá pasa corriente, alrededor de esto se genera flujos magnéticos alternos y aparecen inducciones acopladas y propias del conductor. Entonces, en el método más simple, consideramos un conductor con una resistencia en serie con una inductancia. Ahora fíjense, si por acá pasa una corriente eficaz I, el I cuadrado por R, ¿qué cosa me representa? Pérdidas de potencia activa que se van a disipar en la línea en forma de calor. Es decir, va a botar calor hacia afuera, esa energía activa se desperdicia. Entonces, se trata de reducir eso. ¿Y cómo lo reducimos? Tratando de bajar la corriente que va a circular por esos conductores lo menor posible. Esto significa que yo tengo que elevar tensiones bien altas. Entonces, por ejemplo, de acá sale a una tensión 22.5 kV, por ejemplo. Así. Esa es la tensión de generación en el generador, por ejemplo. Pero yo no voy a enviar a esa tensión, tengo que elevarlo. Acá en Mantaro, esto lo elevan hasta 220 kV, así de. Hay otras líneas que trabajan a 500 kV y en Estados Unidos envían a 1000 kilowatts, 1000 kilovoltios. Mientras más sube la tensión, la corriente que va a circular por esta terna va a ser menor y las pérdidas van a ser menores. Entonces, en el envío se reducen las pérdidas. Una vez que llega a Lima, lo llevan a niveles de uso por medio de transformadores. Entonces, el transformador tiene diferentes aplicaciones. Entonces, jóvenes, fíjense, no sé si hay preguntas acá. Ahora, el transformador tiene su polaridad.
4:56. Nosotros tenemos hasta las 6, ¿no, jóvenes? ¿Aló? Sí, profe, hasta ¿Están las ahí, 6. jóvenes? ¿Sí? Sí, hasta las 6. Entonces, fíjense, ya tenemos idea de lo que es el transformador. Ahora, polaridad del transformador. El transformador tiene polaridad. Es decir, fíjense, si bien es cierto, la tensión que aplicamos al primario es alterna y está oscilando, en la comba positiva, este punto será positivo y este será negativo. Después paso a la comba negativa, este se hace negativo y este positivo, se va invirtiendo así, ¿correcto? Entonces, el acoplamiento que se produce se puede hallar por medio de una regla, la polaridad. Entonces, queremos ver polaridad de la tensión inducida. Polaridad de la tensión inducida. Entonces, para ver esa polaridad, nosotros podemos simular. Cuando yo tengo esto así, el flujo circula ¿por dónde? El flujo es este de acá, circula por el aire. Circula por el aire. Entonces, a esto se le llama un transformador con núcleo de aire. Transformador con núcleo de aire. Así es. Porque el flujo se va a desplazar las líneas de flujo a través del aire y van a acoplar con el otro devanado. Pero el aire tiene una permeabilidad, muy alta. O sea, ofrece una reluctancia alta al paso del flujo. Entonces, los que trabajan con transformadores tratan de reducir esa resistencia magnética al paso del flujo. Y lo que hacen es trabajar con unos núcleos de un material especial que se llama material ferromagnético. Material ferromagnético. Entonces, este material ferromagnético tiene una permeabilidad mucho menor que la del aire. Y como la reluctancia es inversa, la reluctancia de estos materiales ferromagnéticos va a ser una reluctancia mucho menor y deja pasar más fácilmente el flujo magnético. Entonces, para que eso suceda, ya generan unos núcleos que lo van formando así. Por ejemplo, este podría ser un ejemplo. Eso es un núcleo que cuando trabaja en alterna generalmente es laminado, es decir, lo van formando con láminas, lo pegan y arman ese núcleo. Entonces, el bobinado primario va a venir acá, así. Se dan las vueltas, así. Y acá colocamos nuestra fuente de tensión alterna.
Entonces, como resultado de eso, aparece una corriente, ha sido una corriente. Pero yo puedo colocar, en ese mismo núcleo, puedo colocar espiras. Por ejemplo, este paquete de espiras que vamos a fíjense, este paquete de espiras pasa por encima y regresa así. Estamos haciendo otro devanado así. Pero también podemos hacer otro que esté al revés de este. Entonces podría ser de este que ya no va a entrar por encima, sino que va a pasar por atrás y de ahí regresa. Así. Entonces yo tengo acá un N2, paquete de espiras N2, y acá tendré un N3. Entonces, cuando pase corriente por acá, cuando pase, al enlazar a este paquete de espiras, esa corriente ingresa y genera un flujo hacia arriba. Es decir, el flujo que va a generar es un flujo que va a tener este sentido, así. Así. Acá viene hacia abajo, acá sube y acá se va a la izquierda, aquí a la derecha. Ese es el flujo que genera esta corriente pasando por el paquete de espiras 1. Así. Entonces, hemos dicho de que acá se va a inducir tensión. Así. Y acá también se va a inducir tensión. Acá tendremos, si esto es N3, esto será E3. Acá E2, una tensión inducida 2. ¿Pero de qué polaridad? La polaridad lo averiguamos por la siguiente regla. Entonces decimos, asumimos que la corriente I1 entra por un lado. Estamos asumiendo que está entrando por acá, así. Y por donde ingresa, le colocamos un asterisco, así. Entonces, esto va a inducir tensión acá. Y si induce tensión ahí, según la ley que hemos visto, aparece un menos. Significa que acá se debe inducir una tensión que se oponga a la causa que lo origina. ¿Quién lo origina? ¿Quién origina esta tensión, este flujo? Este flujo es producido ¿por quién? Por la corriente I1 en el devanado N1. Entonces, ese flujo está yendo para abajo. El flujo 1 tiene este sentido. Así. Entonces, en la espira 3 debe generarse un flujo opuesto. Entonces, el flujo opuesto acá debe tener este sentido acá. Eso sería el flujo 3. Entonces, este flujo 3 es generado ¿por quién? Por la corriente que va a circular por este paquete de espiras N3. Y para que el flujo sea hacia arriba, mi corriente I3 tiene que ingresar por acá, así. Entonces, no, al revés, ¿no? Si ingresa por acá, está bien, ¿no? Si ingresa por atrás, me genera un flujo hacia arriba. Entonces, por donde sale la corriente, se supone que va a venir así y va a salir por acá, ¿ven? Y 3. Por acá colocamos el acoplamiento, la polaridad. Entonces,
yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Decimos, yo tengo este paquete de espiras N1. Ese paquete de espiras está acá y tiene una polaridad así, pero que está acoplado con este paquete de espiras N3. Y la polaridad es acá, que le hemos creado con una regla. Entonces, entre este paquete y este existe un acoplamiento que se denota así, como la unión de esto con esto. Y como ese acoplamiento es puramente inductivo por flujo, se le coloca JXM, acoplamiento mutuo. En este caso sería entre 1 y 3. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Sí, profesor. ¿No? Entonces, fíjense, esto nos sirve para hallar la polaridad. Esto, positivo, negativo. Entra porque esto está con su acoplamiento, pero nosotros lo podemos reemplazar por esto, así, en donde esto será un número de espiras 1. Acá tendremos también esto así, número de espiras 3. Esto de acá, ¿qué me representa? Hemos dicho en circuitos, esto de acá me representa una fuente de tensión inducida. ¿Correcto? Entonces, para mi caso, esto será una fuente de tensión inducida. Esto será una fuente de tensión inducida. Entonces, cuando entra la corriente por este lado, en este primario, la corriente está entrando por el asterisco. Y acá debe inducir esto, induce con esto porque está acoplado. Cuando hay corriente acá, así, aparece esta corriente, entra por el asterisco, induce tensión acá. ¿De qué polaridad? Si entra por el asterisco, debe salir por el asterisco. Entonces, la polaridad acá será menos más. El acoplamiento JXM13 multiplicado por la corriente que lo produce, que es la corriente I sub 1. Entonces, esa va a ser la tensión que yo tengo acá. Acá. Va a ser más menos. ¿Correcto? Acá se inducirá tensión. Fíjense, si yo tengo abierto esto de acá, si eso está abierto, la corriente por acá, ¿cuánto va a ser? 0. Y acá tendré el acoplamiento JXM13 multiplicado por 0. Es decir, acá no se induce tensión. Entonces, fíjense, esto nos permite a nosotros poder tener polaridades y poder trabajar los circuitos. Este circuito vendrá así, más o menos, pero si yo hago esto así, es decir, cierro este circuito, ya va a aparecer una corriente acá. ¿De qué sentido? Si ingresa esta por el punto,
acá la corriente debe salir por el punto. Así, ¿no? Y 3. Y eso lo acompaña esta polaridad de menos más. Ahora sí, acá está circulando una corriente y 3. Entonces, esa corriente va a entrar a este paquete de espiras N3 y va a crear su flujo que se va a acoplar con esta. Entonces, pero ¿de qué polaridad será? Ahora, si esto está cerrado, por aquí va a venir una tensión inducida, producto de la corriente al circular, alterna al circular por este número de espiras N3. Entonces, ¿qué polaridad tendrá? También recurrimos al mismo proceso para hallar esta polaridad que dijimos. Esto es inducido por ISU1. Entra por el asterisco. Acá debe salir por el asterisco. Menos, más. Acá ve, la corriente, ¿por dónde está? Entrando a la bobina M3. No ingresa por el lado con asterisco, ingresa por el lado sin asterisco. Entonces, si ingresa por el lado sin asterisco, acá debe inducir una tensión que haga que la corriente salga por el lado sin asterisco. ¿Correcto? ¿Aló? Fíjense. Ingresa por el lado sin asterisco, acá debe salir por el lado sin asterisco, es decir, la corriente debe ir hacia abajo, así ve. Entonces, eso significa de que esto debe ser menos más el acoplamiento JXM13 por la corriente que lo produce, en este caso es ISU3. Así. Entonces, esas fuentes de tensión inducida me reemplazan a los puntos, a los asteriscos, y yo puedo trabajar el circuito de la izquierda y el circuito de la derecha. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Entonces, fíjese, esto lo vamos a ver en ejercicios, en aplicaciones, pero ya tenemos una idea. En este caso de acá, esta bobina con esta. Entonces, en el caso de la bobina N1 con N2, nosotros no decimos, cuando circula corriente por la bobina N1, lo envuelve y genera este flujo hacia la derecha. Entonces, aquí debe inducirse una tensión que haga generar un flujo, pero en sentido contrario, que se oponga, es decir, este flujo generado por esta bobina 2, debe oponerse. Y para que se oponga, ¿por dónde debe entrar la corriente? Si la corriente entra por acá, está envolviendo y el flujo sería a la derecha, lo refuerza. Entonces está mal. La corriente debe entrar por este lado, así. Esto sería la corriente ISU2. Ahora, ingresa por atrás. Entonces me genera un flujo que se opone al flujo 1 que lo genera. Y por donde sale esta corriente, le coloco el asterisco. Entonces, esta de acá con esta están acoplados. ¿Pero con qué polaridad? Con la siguiente. Yo retiro
esta bobina, así. Acá voy a tener la señal de el asterisco correspondiente a N1 y la bobina 2 va a estar por acá, ¿no? Y el asterisco está acá, ¿ve? Esto tiene N2 espiras. Y entre esta y esta existe un acoplamiento, así, ¿ve? Que lo podemos designar como J, acoplamiento mutuo 1, 2, así, ¿ve? Entonces, si yo alimento este bobinado N1 con una fuente de tensión S1 y aparece como resultado de eso una corriente I1, y como está acoplado con esto, aquí va a inducir una tensión. Entonces, acá tendré este símbolo así, que es el símbolo de la tensión inducida. Entonces, al circular I1 por N1, genera un flujo que acopla con el N2, induce esta fuente de tensión. Si la corriente entra por el asterisco, acá esta fuente debe hacer que salga por el asterisco, o sea, esto debe ser menos más. El acoplamiento JXM12 por la corriente que lo genera, que es la corriente I1. Así. Acá hay tensión, no, porque la corriente en la bobina 2, ¿cuánto es? 0. Entonces, no va a inducir tensión acá. Pero si yo cierro el circuito arriba, ¿no? Esto de acá, lo cierro así o le pongo una carga, como resultado de eso, circulará una corriente que va a tener este sentido, así, así, menos, así. Y esta sería la corriente I sub 2. Entonces, esa corriente está circulando por la bobina 2 y genera también su flujo alterno que va a acoplar con esta, y ahora sí, aquí va a aparecer ¿qué cosa? Una tensión inducida. ¿Correcto? ¿De qué polaridad? La corriente, ¿por dónde está entrando a esta bobina? Por el lado sin punto o sin asterisco. Esta corriente está entrando por acá. Entonces, acá entra por el lado sin asterisco, acá debe salir por el lado sin asterisco, que es este. Entonces, esto será menos más el acoplamiento JXM12. ¿Por qué corriente? Por la corriente I sub 2. Entonces, jóvenes, así tratamos, en este caso, a los circuitos acoplados, ¿no? ¿Aló? Echevarría. Presente, profesor. Flores Ruiz. Presente, profesor. Correcto. García Romero. Guaraca Lapa. Presente, profe. Correcto, jovencito. Después tenemos Medina Ortiz. Presente, profesor. Seguimos con Ramos Pérez.
Reyes Obregón. Salvatierra. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Se entiende esto? ¿Aló? Ah, acá hay una pizarra, jóvenes, en el Zoom. Creo que acá está. Bueno, no aparecen, ¿no? Entonces, jóvenes, no sé si esto está claro, jovencitos. Sí, profe, todo claro. Ya, entonces, teniendo esto, vamos a entrar al transformador, ¿no? O sea, ya hemos visto su relación. Entonces, ya tenemos la polaridad de los acoplamientos. Entonces, vamos a ver las relaciones de el transformador. Fíjese, el transformador ideal, ya lo he visto, ¿no? Tiene esta configuración, ¿no? Y ahora sí podemos decir, ¿no? Por ejemplo, punto acá, punto acá. Y el acoplamiento sería así, ¿no? Por medio de un JX. También existe este tipo de acoplamiento, así. El que esté acá
o el que esté acá cruzado, ¿de qué va a depender? Ya hemos visto que va a depender de cómo nosotros hagamos la envoltura de la columna, ¿no? Acá está, fíjense, yo hago esto, así, y por acá tenemos esto así. Entonces, corriente entra por este lado y aseguro un punto. Genera un flujo que va a venir así de. ¿Sí? Entonces, acá esto debe de oponerse. Entonces, para que se oponga, debe generar un flujo así de. Entonces, la corriente tiene que entrar por el borde inferior y salir por acá. Entonces tengo así, tengo un acoplamiento de este transformador, así, ¿correcto? En donde el punto va a estar en ambas partes superior de los devanados N1, N2 o N primario, N secundario. Entonces, cuando tengo ese acoplamiento, significa que nosotros tenemos, ¿no?, las columnas donde hacemos el devanado, así, el primario. Pero acá ya no lo volvemos así, sino que lo invertimos, así. Así. Entonces, yo voy a tener la polaridad de esto, asumo una entrada de corriente del primario. Por donde ingresa le coloco el punto, la señal. Esto me genera un flujo en este sentido. Así. Entonces, acá debe generarse un flujo que se oponga. Entonces, ese flujo va a ir hacia arriba. Pero para que vaya hacia arriba, la corriente tiene que entrar por acá, envolver y ir hacia arriba. Por donde sale, le coloco el punto. Así. Entonces, el acoplamiento ahora será este de acá. Este. ¿Correcto, jóvenes? Ahora, ¿tiene importancia eso? ¿En qué va a afectar eso? Si yo, por ejemplo, coloco 220 ángulo cero y relación de transformación es igual número de espiras primario secundario 150. Esto sería 2, así. Entonces, acá, ¿qué voy a obtener? Una tensión. ¿De cuánto? De 50 voltios. ¿Con qué polaridad? Más, menos. Por lo tanto, también será 0 grados. Así. ¿Correcto? Es decir... Profe, ¿no sería sí. 110? A ver, a la mitad. Está bien, jovencito. 110. ¿Con qué polaridad? Más, menos. Es decir, este fasor del primario estaría así de 220 ángulo 0. Y la tensión del secundario también va a estar en fase, pero ¿cuánto vale? 110 ángulo 0. En cambio, acá, ¿qué sucede? Acá yo alimento con una fuente de tensión de más o menos 220 ángulo 0
Y acá, ¿qué cosa va a suceder? De acuerdo a la relación de transformación, estamos 150, la mitad, acá obtendremos 110. Pero, ¿con qué ángulo? 180. ¿Correcto? Fíjense. Mi tensión del primario va a estar acá, 220 ángulo 0. Mi tensión del secundario se invierte. La mitad, 110 ángulo de 180. Este sería más y menos. ¿Correcto, jóvenes? Y eso también lo podemos ver, ¿no? Si yo sigo corriente del primario, entra por el punto. Acá debe inducir una tensión que haga que la corriente salga por el punto. Para que salga por el punto, esto debe tener la siguiente polaridad, ¿no? Para que salga por el punto, debe ser así. Entonces, esto será menos más el acoplamiento mutuo por I sub P. Entonces, esto será el borde negativo y esto de acá será el borde positivo, como nos indica esto, ¿no? En este caso, corriente primaria entra por el punto, acá va a inducir una tensión que va a hacer que la corriente salga por el punto. Entonces, eso significa que acá va a inducir una tensión con menos masa, el acoplamiento JXM por la corriente de primaria. Entonces, este borde es negativo y este positivo. Positivo, negativo. Están en fase. Solo que uno es la mitad y el otro es el doble. Pero acá se invierten. Y lógicamente los fasores estarán desfasados 180 grados. Ahora, en el laboratorio se puede hallar la polaridad, ¿no? Polaridad de transformador monofásico. Así. Entonces yo tengo un transformador que no conozco su polaridad. Entonces acá está su primario y acá va a estar el secundario. Así. Entonces lo que hacemos es alimentar. Alimentamos, por ejemplo, este es un transformador en donde yo coloco, por ejemplo, acá 220. Y con un voltímetro yo puedo medir el baje acá. Entonces mido con un voltímetro y obtengo, por ejemplo, 110. Entonces yo ya tengo la relación de transformación. Pero, ¿cuál sería su polaridad? Sí. Entonces, para conocer la polaridad, yo tengo que hacer esta conexión. Esto de acá lo uno con esto de acá. Así. Y coloco otro voltímetro acá. Coloco un voltímetro así.
Entonces, ¿qué pasa? A este le vamos a llamar el voltímetro 2 y a este el voltímetro 1. Así es. Entonces, el voltímetro 2, ¿no? ¿Qué sucede si el voltímetro 2 indica, por ejemplo, 330 voltios? Así de. Entonces, significa que el voltaje del primario se está sumando con el voltaje del secundario. Porque el primario tiene 20 y el secundario 110. Entonces vamos a tener 330 voltios. Entonces mi polaridad será así. Así. Si yo le pongo asterisco A, tendré más o menos 220. Entonces, el asterisco en el otro tendrá que estar acá, más o menos 110. Para que este voltímetro, cuando he cerrado esto con esto, me marque 330 voltios. Entonces, estamos nosotros averiguando la polaridad. Y estos tienen una polaridad cruzada. ¿Correcto? Así de. ¿Qué pasa si el voltímetro 2 nos marca la diferencia? O sea, 110 voltios. Así de. Entonces, el voltímetro 2 significa que nos está tomando los 220 y le está restando 110. Esto es 110. Entonces, mi polaridad ahora tendrá, así ven, acá tengo 220, pero acá debe ser menos, para que se reste con 110. Entonces, voy a tener punto acá y punto acá. Esa sería la polaridad. ¿Y por qué es importante, jóvenes, conocer la polaridad? Cuando el transformador trabaja solo, no interesa la polaridad, ¿no? Cuando el transformador trabaja solo, no interesa. Si el transformador trabaja solo, no interesa polaridad. Entonces, yo puedo tener este transformador con su polaridad acá, no conozco, le aplico la tensión alterna, pero nosotros sabemos que esto va a estar cambiando. Aquí, ¿qué cosa va a ir? Una impedancia de carga. Y a la impedancia de carga también le es indiferente que esto sea más, menos o más, menos. La corriente que va a pasar por acá va a estar oscilando. Entonces, si el transformador va a trabajar solo, no es importante. ¿Cuándo es importante el transformador? La polaridad. La polaridad es importante
La polaridad es importante cuando trabaja asociado a otros transformadores, Entonces, ahí sí hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, en paralelo, ¿no? Cuando yo quiero trabajar en paralelo, entonces ahí sí necesito conocer la polaridad o los puntos del transformador, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tener lo siguiente. Esta sería la red de entrada. Acá está un transformador. Acá está el otro, que va a trabajar en paralelo. Entonces, yo necesito conocer si esta polaridad es así y esta es así, significa que cuando este es positivo, este va a ser positivo y los dos deben estar acoplados, es decir, este de acá se va a conectar a una línea y a esa misma línea se va a conectar este de acá. Este sería el transformador 1 y este el transformador 2. Entonces, el otro borne se conecta a la otra línea, así de. Entonces, cuando acá hay 220, acá también hay 220 apuntando arriba. Y en el secundario, esto sería el secundario y el secundario. Entonces, fíjense, si el punto de este está acá y el punto de este está acá, yo necesito saber, porque esos dos secundarios se van a conectar a una línea que va a alimentar a una impedancia de carga. Así. Entonces, acá también debo observar positivo con positivo. Y el otro se irá a la línea con otro. Entonces, así debemos conectar. Punto con punto formará una línea. No punto con no punto será la otra línea. Ya sabemos que por acá entrará una corriente ISO 1. Por acá una corriente ISO 2. Entonces, acá voy a tener corriente por el punto, sale por el. Acá sería ISO 1 secundario. Corriente entra por el punto, sale por el punto, ISO 2 secundario. Entonces, esta corriente ISO 2 secundario se une a la ISO 1 secundario, que sería la corriente de carga, y eso va a ingresar acá, ISO L. Entonces, la carga va a recibir la suma de las dos corrientes del secundario del transformador. Y lógicamente, esta corriente I sub L es igual a I sub 1S más I sub 2S. Por acá vendrá la I sub 1S, por acá pasa la I sub 2S y cierra su circuito. Y yo tengo el balance de corriente.
Entonces, cuando los transformadores van a trabajar en forma asociada, necesariamente se debe conocer la polaridad, ¿no? Otro caso podría ser, esto yo lo puedo conectar en serie con esto, ¿no? Y puedo sumar o restar de acuerdo a la polaridad. ¿Cómo vamos, jóvenes? Entonces, jóvenes, fíjense, después, ¿qué más tenemos que conocer del transformador? En un transformador podemos transferir las cargas de primario a secundario o de secundario a primario. Entonces, se puede hacer lo siguiente. Fíjense, tenemos nosotros, por ejemplo, un transformador así. Y acá tengo una impedancia en el secundario. Acá tengo un voltaje de la fuente. Por acá entrará corriente de primario. Supongamos este es así, ¿no? Corriente del secundario. Entonces, esto de acá lo podemos transferir al otro lado. Y a eso llamamos transferencia del secundario al primario. Al primario. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo sería tener un solo circuito, así.
esta impedancia que siempre ha estado en el primario y ahora esta de acá, ¿ven? Que es la que hemos transferido. Y tenemos un solo circuito que resolver. Y esto ya lo sabemos, ¿no? Por cualquier método lo resolvemos. Y podemos regresar acá o lo transferimos simplemente. O también podemos transferir esto de acá, esto lo llevamos a el otro lado, así. Esto tendrá su relación de transformación. Entonces, cuando llevamos hacia la derecha, llamamos transferencia. Transferencia en primario, del primario al secundario. Y vamos a tener un circuito así, ¿ve? Esta tensión será la función, la tensión de la fuente al secundario. Esto de acá será impedancia del primario transferido al secundario. Esto será impedancia secundario transferida al primario. Y acá tendremos la impedancia del secundario. Entonces, tenemos también un solo circuito. ¿Y en qué nos basamos para poder transferir? En el concepto de impedancia, ¿no? Una impedancia cualquiera está en el secundario, va a ser la relación de un voltaje, acá que le llamo V sub S, entre una corriente y su S. Si yo divido esto entre esto, me dará ZS. Entonces decimos, esa impedancia es igual al voltaje de secundario entre corriente secundaria. Pero este transformador tiene su relación de transformación. Está dado por voltaje primario, voltaje secundario, corriente secundaria, corriente primaria. Así es. Entonces, el voltaje secundario, ¿a qué es igual? Hasta. Voltaje secundario, en función del voltaje primario, será voltaje primario entre relación de transformación. Entre relación de transformación. Ahora, corriente secundaria, ¿qué es igual? Relación de transformación por corriente primaria. Relación de transformación por corriente primaria. Y esto me da relación de transformación al cuadrado entre multiplicado voltaje primario, corriente primaria. Entonces, la impedancia que veo desde el secundario va a ser igual a esta relación. Pero ¿eso qué cosa es? Impedancia vista en el primario, dividido entre relación de transformación. Así es. ¿Y qué estamos haciendo ahí? El primario lo estamos transfiriendo al secundario. Es decir, aquí estamos transfiriendo al primario, ¿correcto? A ver, acá estamos transfiriendo al secundario. Entonces, mi impedancia del primario, ¿qué tenemos que hacer para llevarla al secundario? ¿No? Esto es impedancia transferida
impedancia del primario transferida al secundario. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, fíjense, esta impedancia que está acá, cuando yo lo paso al secundario, ¿cómo pasaría? Como la impedancia Z del primario dividido entre relación de información al cuadrado. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Este voltaje ha sido transferido. Entonces, cuando lo transferimos del primario al secundario, tenemos que tener esto de acá. Será voltaje del primario dividido entre la relación de transformación. Entonces, esto sería voltaje del primario dividido entre la relación de transformación. Y la corriente, ¿no? Esta es corriente del primario. Lo estamos transfiriendo al secundario. ¿Sí? Aquí va a ser igual. A relación de transformación por corriente del primario. A relación de transformación por corriente del primario. Y ahí hemos transferido prácticamente todo nuestro circuito al secundario. ¿Qué pasa si yo quiero hacer al revés? Quiero llevar del secundario al primario, es decir, de acá quiero pasar acá. Esto de acá no cambia porque está en el primario. Esto tampoco cambia. Lo que va a cambiar es la impedancia del secundario. Entonces, ahí nosotros estamos transfiriendo al primario. Entonces, impedancia transferida al primario será relación de transformación al cuadrado por la impedancia del secundario. Entonces, esto sería impedancia secundaria transferida al primario. ¿Así? Entonces, esto de acá será igual a ¿qué? A la relación de transformación al cuadrado por la impedancia secundaria. ¿Correcto, jóvenes? Y esta tensión que tenía esta impedancia acá, del secundario, ¿a qué será igual? Multiplicada por relación de transformación. Esta tensión por tensión del secundario. Y mi corriente del secundario, corriente del primario vista desde este lado, ¿no? Sería corriente secundario sobre relación de transformación. Entonces, jóvenes, en base a eso, nosotros podemos elaborar un circuito y resolver un circuito. Bueno, ahí nos quedamos, jóvenes, ya.